Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión del 2 de agosto del 2023. Siempre es un gusto saludarlos y a nombre del doctor Juan Luis Salgado Loza y de todos los que conformamos la mesa directiva 2023, les doy la más cordial bienvenida. A todos los que nos ven a lo largo de la República Mexicana, así como de fuera del país, en los diversos países hermanos que nos acompañan. Es siempre un gusto contar con todos ustedes. Estamos en el mes donde celebramos el segundo Congreso Internacional La Mujer en Medicina Interna. Empieza el 23 de agosto. Revisen, por favor, su inscripción en la página del colegio, www.cmim.org. Y ahí también podrán encontrar algunas otras informaciones de los beneficios, como la biblioteca y algunas otras actividades. Hoy, para entrar en materia, vamos a tener una sesión muy especial. Vamos a presentar al doctor Bernabé Heredia Rodríguez. Él nos va a dar una sesión sobre casos clínicos en imagen. El doctor es egresado de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Además, hizo la especialidad en medicina interna en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de León, Guanajuato, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y fue presidente de la filial de Uruapan, Michoacán. Actualmente es el secretario de la misma filial de Uruapan, Michoacán. Y además tenemos el privilegio de que él ha participado en publicaciones con casos clínicos hablando de neumoconiosis, lisis tumoral, problemas de carcinoma de timo y las aplicaciones de los stents coronarios en múltiples publicaciones. Así que es para mí todo un privilegio que hoy tengamos una sesión un poco interactiva, donde nos va a presentar casos muy interesantes de la práctica diaria. Generalmente lo vemos en los libros, situaciones que son muy didácticas, pero hoy vamos a tener la oportunidad de que el doctor nos muestre lo que se ve en la consulta de un internista en el día con día. Adelante, doctor Bernabé Heredia. Compañeros del Colegio de Medicina Interna de México, tengan muy buenas noches. Es para mí un gusto y una enorme satisfacción estar frente a todos ustedes, que reconozco ser un quórum de alto nivel académico y de un alto acervo cultural que yo no tengo, así que trataré lo posible de estar a su altura, compañeros. Hemos titulado esta plática, esta presentación, en forma conjunta con mis dos grandes amigos, el doctor Juan Luis, el doctor Constancio, como directivos del Colegio de Medicina Interna de México, con el título de Casos Clínicos en Imagen. Y me permito presentar a ustedes, compañeros, con todo respeto. Soy egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, acá en Morelia, Michoacán, y me formé como internista en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional León, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tuve la enorme satisfacción de certificarme por examen práctico oral en la unidad de terapia intensiva del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, siendo mi profesor examinador el gran maestro, el doctor Jorge Alberto Castañón González, a quien le mando un abrazo. Mis respetos, maestro. Y después me he recertificado por examen oral y por currículum. Soy expresidente de la filial Uruapan, Michoacán, y actual secretario de la misma desde hace algunos años. Tengo dos trabajos publicados en libros: bloqueo auriculoventricular y síndrome de lisis tumoral, para el libro Emergencias en Medicina Interna del año 2020. También tengo una participación con el tema de neumoconiosis más frecuentes en México, más un caso clínico de mi consulta privada, para el libro Temas Selectos de Medicina Interna 2022. Tengo 3 trabajos publicados en la revista del colegio: caso clínico 1, síndrome de Wunderlich, que trabajé en forma conjunta con los compañeros cirujanos, urólogos, residentes e internos de pregrado, colegas.
de una patología muy rara de un paciente de mi consulta privada. Un segundo caso clínico que vamos a revisar en esta presentación, carcinoma de timo, una patología sumamente rara tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica y el mundo. Y finalmente, un caso clínico de una paciente panvascular, diabética, hipertensa, que se le colocó un stent carotídeo por viento vascular, de los primeros casos en Michoacán y primero en Uruapan. Con satisfacción lo digo que yo trabajo solamente en forma privada en estos dos hospitales. Hospital de Especialidades El Ángel, donde nos encontramos en este momento. Aquí a mi espalda están los logos del hospital. Hospital sede de la filial Uruapan y el Hospital Fray Juan de San Miguel, hospital subsede, hospital certificado, que es donde yo trabajo, en ambos. Son como mi segunda casa, aquí en Uruapan, Michoacán, a los cuales les agradezco sus finas atenciones. Debo comentarles con agrado, ¿verdad? Con satisfacción, que los casos a presentar aquí son de mi consulta privada, no son fotos que me prestaron ni tomadas de libros. Y también lo digo con mucha satisfacción que no tengo conflicto de interés o signo de pesos con laboratorios ni con empresas. Y los presento solamente con fines académicos, con la autorización y permiso de los pacientes. De tal forma, pues, que agradezco mucho al Colegio de Medicina Interna de México esta atenta invitación. Esta presentación tiene una historia, muy sui generis, dicho en latín, muy original. Hace algunos años, el doctor Nikos Christos Seki Nicolás formó dos chats, aplicación WhatsApp, Educación Médica Continua, y en la aplicación Telegram, Foro de Educación Médica Continua. El primero se llenó, se saturó rápidamente, por lo cual tuvo que virar el doctor a la aplicación de Telegram, y él tuvo la fina atención, nos estimamos mucho, nos tratamos como hermanos, el doctor Seki y yo, y a manera de reciprocidad de que él me incluyó en esos chats, yo me di a la tarea de, no digo que todos los días, pero sí 3 o 4 días por semana, frecuentemente incluyendo fines de semana, a publicar yo o enviar fotos de mi consulta, de mis pacientes, casos interesantes, casos cortitos, para discutirlos y petit comité, y a la mayoría les agradó. Para el día 19 de enero de este 2023, el doctor Juan Luis Salgado Loza y el doctor Héctor Dueña Silva, como directivos del Colegio de Medicina Interna de México, nos acompañaron al cambio de mesa directiva de esta filial Uruapan 2023 y ellos hicieron alguna alusión, pues que me agradó a mí, respecto a esos casos clínicos. Para el 18 de marzo de este 2023, me dice el doctor Salgado que la Federación Europea de Medicina Interna, en alguna reunión que él estaba con ellos, vieron esos casos, esas fotos, esos pequeños casos clínicos y les gustó, de forma tal pues que me sugirió presentarlos en formato para su publicación y me decía el doctor Salgado que podría yo invitar a mi hijo es R2 de Medicina Interna, de tal forma que lo invité, los preparamos y para el día 21 de junio, gratamente nos informa el doctor Salgado en el curso internacional, en la ceremonia de inauguración, ahora en Guadalajara, en junio del mes pasado, pues que esos casos ya han sido aceptados y que fueron enviados a la Federación Europea de Medicina Interna. De tal forma, pues, que tanto México como yo, pues, agradecemos sinceramente en todo lo que vale, tanto al colegio como a la Federación Europea de Medicina Interna. Hace muchos años leí yo un pensamiento de la historia de este hombre, el doctor Pío Baroja Inés Cicoñi, un brillante estudiante de medicina que se licenció con todos los honores de su época y brilló en sus años iniciales de médico, pero a los pocos años se dio cuenta que su pasión no era la medicina, sino las letras, y viró y se convirtió en el mejor novelista nacido en España, como gran escritor, y él acuñó este pensamiento que viene ad hoc para esta invitación que me hicieron a mí. Textualmente la repito: es una honrosa distinción que no merezco, pero mucho la agradezco. Vamos a manejar, compañero, la siguiente agenda del día. Presentación de 10 casos clínicos. Hago la aclaración que son casos clínicos de consulta. Solamente el caso del carcinoma de timo es de forma hospitalaria. Bueno, 2, 3 casos son de forma hospitalaria, pero no incluye ningún procedimiento de la terapia intensiva. Ya probablemente en una ocasión a posteriori podremos presentar casos con procedimientos de la terapia intensiva.
Daré un breve resumen de cada uno, presentaré algunas imágenes alusivas, fotografías médicas, daré la evolución clínica brevemente y le puse un asterisco para que nos deje alguna enseñanza a mí y a ustedes. Y aquí me permito presentar esta paciente, esta señorita, que voy a cambiar los nombres por obvias razones. La señorita María Nicolasa es una dama de 98 años, ella es soltera, no tuvo hijos, no tuvo novio. Ella es analfabeta, vive con una sobrina muy lejana, ella solo habla purépecha, no habla una palabra de español. Yo aprendí 2 palabras de purépecha y fue la razón por la que alguien le comentó de mí, vino y nos entendimos. Ella no tiene antecedentes familiares de interés clínico y es la primera vez que visita a un médico. Me congratula saber que soy el primer médico en su vida. Y ella me consulta, Nico, como yo le digo, la señorita Nico, porque dice que le preocupa mucho, pues, que le salió una, entre comillas, una mancha en su nariz, que también tuvo su mamá y su papá y murieron. Ella está muy preocupada. Se siente muy fatigada, le preocupa porque está muy deprimida, ella quiere estar dormida todo el día. Y desafortunadamente, pues ella tiene un problema serio que a ella le da mucha pena, de que ella no puede mantener su lengua dentro de su cavidad oral. Bueno, la reviso y me encuentro unos signos vitales bastante bien, una frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, oximetría y una glucometría envidiable, porque yo la vi a eso de las 12 del día después de que ella almorzó una taza de atole dulce con 2 tamales cargados de glucosa y ella tiene una glucemia de 95, no tiene pico postprandial. ¿Qué dice la bibliografía al respecto? Dice que este trabajo de estos compañeros españoles de Valencia en España, dicen pues que el nebus lentiginoso atípico del anciano es una forma peculiar de nebus displásico que se manifiesta o que podría simular un melanoma maligno y que histológicamente tiene un patrón lentiginoso, que nada tiene que ver con melanoma, con grados variables de atipia celular en ausencia de nidos dérmicos y que podrían sugerir erróneamente a alguien que no tiene mucha experiencia diagnóstico de léntigo o de melanoma. Y aquí vemos un acercamiento, miren, una oximetría pues bastante bien, una frecuencia de 71, significa que tiene esta señorita Nico, pues tiene su sistema de conducción auriculoventricular excelente, probablemente mejor que la del médico tratante, y su lesión en la nariz, miren, que a ella le preocupa. En un acercamiento, pues vemos que efectivamente es una piel muy cansada, su lesión, y desafortunadamente, pues la pena que ella tiene de tener su lengüita fuera de la cavidad oral. Le pido exámenes de laboratorio, son normales, afortunadamente, no diabetes, no dislipidemia, perfil hepático normal, y lo que llama la atención es una TSH de 48, sumamente arriba del normal. También le pido anticuerpos antimicrosomales totales y antitiroglobulina, y nos encontramos que están pues arriba del doble. Es decir, una paciente con hipotiroidismo. Y la biopsia de piel se la hizo una amiga dermatóloga aquí en Uruapan y me dice, pues sí, el patólogo nos reporta que tiene un lebus lentiginoso atípico senil, así que requiere tratamiento conservador y le dejo de tratamiento una dosis de levotiroxina de 25 microgramos cada noche. Hoy sabemos, ustedes lo saben más que yo, que el utilizar dosis mayores de levotiroxina en el anciano pues no conduce a que tenga una mejoría de su calidad de vida. Entonces hay que hacer caso de la bibliografía y dejarle solamente su dosis basal. El siguiente caso es bien interesante, es una mujer, Margarita, 98 años, casada, dedicada al hogar. Ella vive en Paracho, Michoacán. En Paracho se hacen las mejores guitarras del mundo y ella le ayuda a su marido. Ella estudió la primaria y, repito, su esposo es carpintero dedicado a la elaboración de guitarras. No antecedentes familiares. Y ella acude a consulta porque me dice que tiene unos 3 meses que ella siente una sensación pulsátil en su cuello izquierdo, que aumenta el esfuerzo, se siente fatigada, tiene un poco de vértigo y le preocupa pues que cada día tiene mayor incapacidad física progresiva. Signos vitales normales. Y para, pues, no prolongar aquí este caso clínico, pues yo le pedí una angiotomografía de troncos supraórticos y ella tiene un glomus carotidio tipo 2 de la clasificación de Shamlin, que aquí lo presentamos. ¿Qué dice la bibliografía al respecto? Esos compañeros bolivianos del año pasado, 2022, dicen pues que el glomus carotidio, también llamado paraganglioma del cuerpo carotidio o tumor del cuerpo carotidio, es una patología neoplásica frecuentemente benigna, rara vez maligna, que es parte de los paragangliomas extraadrenales, siendo estos el más común, y que se origina pues en los quimioreceptores del cuerpo carotidio, que se ubican en la adventicia, en la capa adventicia, por lo cual también reciben el nombre de quemodectoma, como se le está llamando ahora recientemente.
Y especifican estos compañeros que la mayor incidencia del globus carotídeo se observa en poblaciones que se encuentran a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar. La población de Paracho estamos hablando de 2,220 metros, más o menos el nivel de la Ciudad de México. Se cree pues que estos tumores se deben a la hipoxia crónica por parte de las células tipo 1, también llamadas células glómicas, de ahí el nombre de glomus. Esta patología se ha clasificado desde 1971 por estos dos brillantes, bueno, son cuatro brillantes cirujanos que propusieron la clasificación de Chamblin, que vamos a revisar en un momento más adelante. Aquí la tenemos. Bueno, la semana pasada, del 24 al 28 de julio, hace 5 días, esta aplicación página web de los Estados Unidos, Radiopedia, que es una página que está actualizándose pues constantemente, diariamente, presentó algún tema alusivo a esta patología y dicen ellos pues que también se llama quemodectoma, como les digo, o paraganglioma del cuerpo carótido, que es una lesión altamente vascular. Y hay un trabajo de este autor, del doctor Henry Knight, de 1 de marzo de 2023, para los que los quieren revisar. El único inconveniente es que estos trabajos de la revista Radiopedia, que están publicados aquí, pues llegan a costar 120, 160, hasta $320. Y aquí están las imágenes bastante ilustrativas a nivel de la bifurcación de la carótida izquierda. Estas son placas tomadas el 21 de marzo del 2023. Miren, una lesión bien importante. Miren, aquí estoy señalando con el apuntador. Y pues en otra imagen, vista en forma lateral, miren cómo se ve. Una lesión altamente vascular, repito, del 21 de marzo de este 2023. Aquí la clasificación del doctor Chamblin, Remind, Shipsey y Harrison. Harrison nada que ver con el internista. Esta publicación está en la revista American Journal of Surgery del 71 y ellos hablan de tipo 1, es una lesión pequeña que afortunadamente solamente es 26% de los casos. Tipo 2, como el caso de Margarita, que mide 6,8 centímetros, pues es el grado 2, con una frecuencia de 46%, que son los casos más comunes, y de gran tamaño, de más de 8 centímetros, que afortunadamente no se llegan a ver mucho. No es el caso de Margarita, solamente el 28%. Bueno, y aquí finalmente volvemos a revisar las imágenes bastante ilustrativas. Estas imágenes están tomadas directamente de la workstation, que es la máquina de trabajo, la estación de trabajo del equipo de rayos X. Y volvemos aquí, recapitulamos el trabajo del doctor Henry Knight de marzo del 23, que está publicado en la revista Radiopedia, para quien lo guste revisar, ahí está la orden. ¿Qué pasa con Margarita? Pues ya tenemos el diagnóstico, tiene un globus carotídeo, repito, tipo 2, clasificación de Chamblin, está en protocolo de embolización preoperatoria y cirugía en uno de los hospitales IMSS de Guadalajara. Me dice que están los médicos planeando un tratamiento porque pues es un caso muy especial para los cirujanos. Para nosotros diagnosticarlo y para los cirujanos tratarlo. Y aquí está la bibliografía por quien quiera ahondar más en el tema. El tercer caso es el de María Los Ángeles, una mujer de 78 años, un caso bien interesante. Ella es viuda, dedicada al hogar, sus padres murieron por hipertensión tardía. Fíjense, ella tiene un hermano de 70 años con artritis reumatoide, es decir, hay alguna patología, algún tip ahí de fondo autoinmune. 5 embarazos, ella es hipertensa controlada los últimos 10 años y los últimos 3 ha tenido infección urinaria recurrente por E. coli, productora de BLI. Yo la conozco en marzo de 2022, hace año y medio, porque tuvo una infección respiratoria grave. Estamos aún en época COVID y yo le tomo 2 pruebas con 24 horas de diferencia y las 2 pruebas PCR se reportan no COVID-19. Bueno, de tal forma que ante la severidad del caso la mantuve yo hospitalizada en la unidad de terapia intermedia con ventilación no invasiva por 10 días. Se recuperó, no se curó, se recuperó y su hija se la llevó a Guadalajara. Me dice su hija que para julio de 2022 nuevamente presenta una gran afectación de vías urinarias y que repercute esta infección urinaria con una severa afectación a piel y mucosas. Y de que yo la voy a ver, me llevo unos tubos de laboratorio y decido, pues pensando en alguna patología más complicada, decido tomarle una muestra de laboratorio y resulta que a posteriori, unos cuantos días, todas sus pruebas están positivas para lupus. ¿Qué dice la bibliografía al respecto, compañeros? Esta publicación de los colegas colombianos
del 2014, que no es tan reciente, dicen pues que el lupus del anciano es una manifestación, una patología de aparición tardía, que es una patología autoinmune que aparece después de los 50, 60 años y que tiene un curso clínico muy distinto al del lupus eritematoso clásico de personas más jóvenes y que predominan mujeres. Ellos aquí presentan un caso clínico de un hombre de 72 años, que parece ser que en hombres pues es mucho más raro. Sí, en jóvenes es raro, en ancianos hombres es mucho más raro. Y este trabajo de los colegas españoles, del doctor Bosch y del doctor Francesco Formiga, pues dicen también, presentan ellos un caso algo parecido. En este caso ellos hablan, recorren un poquito la edad. Ellos dicen que la aparición de esta enfermedad se presenta después de los 65 años y que es responsable esta patología del 10 al 20% de todos los casos de lupus en la población general y que tiene un curso clínico diferente. Ellos también hablan pues aquí de que probablemente en las mujeres que ya están en el pico de caída estrogénico, pues la patología es menos agresiva, cosa contraria a lo que sucedió con nuestra paciente Ángeles. Aquí están las primeras imágenes de cuando yo la voy a ver a su casa, miren, 1702, yo la vi después de la comida, y pues me encuentro con estas lesiones dérmicas en forma muy importante en tórax posterior, también en su cavidad oral, en la mucosa oral, en los labios, en su cara, en las manos, con un fenómeno de Raynaud muy importante y un problema micótico descamativo asociado. Esta imagen que está frente a ustedes a la izquierda superior, pues es 2 semanas antes de que yo la conociera. Me dice su hija Ángeles que la estaba teniendo una doctora de Guadalajara, una dermatóloga, por vía internet y le daban unas cremas. Pues hay una mejoría, pero una mejoría, entre comillas, muy, pues diría falsa, diría yo. Sus pies, miren cómo están, también afectados y también tiene un problema micótico descamativo asociado. Para febrero de 2023, la paciente nuevamente presenta candidiasis lingual y esofágica, más una nueva infección urinaria grave con hematopiura. Para esta fecha ya sabemos que tiene lupus. Se documenta nuevamente E. coli, productora de BLI, de alta virulencia, multidrogo resistente. La paciente se traslada a Guadalajara, nuevamente su hija se la lleva. Estuvo ya hospitalizada en un hospital muy catrín de la ciudad. La investigan los compañeros y resulta que le documentan un carcinoma invasor de vejiga. La paciente se complica, desarrolla choque séptico y finalmente la paciente muere. Aquí están sus imágenes, miren. El día que llega al hospital, aquí está el cinturón de seguridad en el automóvil. Y pues le digo, a ver, muéstrame su lengua, corazón. Y miren, una lengua pues candidósica y seguramente así como está la lengua está la cavidad esofágica. La paso a urgencia, le tomo una muestra de orina tomada con una sonda Nelaton muy delgadita para no lastimarla y nos encontramos con que tiene hematopiuria, hematuria y piuria fétida, pero un olor fétido. Aquí están los resultados de sus exámenes de este mes de febrero 2023. Miren. Anticuerpos antinucleares, una dilución alta de 1280 de un patrón homogéneo, una clasificación AC1 del patrón internacional de anticuerpos antinucleares. Y todos los demás, anti-dsDNA, antihistona, antinucleosomas, antiperribosomal y demás, miren, están muy por arriba del margen de referencia del laboratorio de la Ciudad de México de referencia nacional. Todo positivo para lupus. Esta publicación relativamente joven, del 2019, nos habla pues de la presencia de los autoanticuerpos y qué patologías, miren. Histonas, nucleosomas, proteína ribosomal, dsDNA para lupus. Histonas también. Entonces, pues esta paciente no tenemos duda que desarrolló lupus. El siguiente caso ya lo comentamos al inicio, es un paciente con carcinoma de timo. Es un paciente de 76 años, es un sacerdote, el padre Rodolfo, católico, pues su católico él es sacerdote, él es purépecha, él habla purépecha, su lengua natal, español, inglés y un poco de latín culto. Su madre de 80 años tuvo enfermedad carótida aterosclerótica. Ella fue de las primeras pacientes que se operaron aquí en Uruapan y en Michoacán de endarterectomía carótida, un grupo quirúrgico de la Ciudad de México y aquí de Uruapan. Paciente que se le practicó colestectomía abierta en 2014, coxartrosis y gonartrosis bilateral desde el 2019, no alérgicos, no toxicomanías. El padre me consulta porque un prestigiado traumatólogo de la ciudad de Morelia lo tiene preparado, lo tiene programado para artroplastia bilateral de caderas y rodilla. Pero durante el interrogatorio dirigido, siendo clínicos, pues encontramos que el paciente tiene una pérdida ponderal importante. Él calcula unos 10 kilos en 3 meses. Se nota su cambio. Fiebre nocturna, ataque al estado general,
diaforesis de 2 meses de evolución, 2 a 3 meses. Entonces, pues está presentando el paciente síntomas B. Decido, lo bajo a tomarle una placa de tórax y encontramos esta lesión que diría el gran escritor galo Jules Gabriel Verne, Julio Verne para nosotros en Latinoamérica. Pues una imagen monstruosa, fantástica en su tórax anterior, en el mediastino anterior. De entrada, pues se piensa que es un linfoma. Aquí recordamos aquellas sabias enseñanzas de nuestros maestros grandes clínicos que hablaban de las 4T. Ahora, la ASCO, la American Society Clinical Oncology de los Estados Unidos, dice pues que casi 60% de las masas de mediastino anterior son malignas, como en el caso del padre. Tomamos una tomografía, aquí está la fecha, 1 de junio de 2021, y pues persiste el monstruo ese ahí que trae dentro del mediastino anterior y del hemitórax izquierdo, en tomografía. Seguimos pensando que sea un linfoma. Hablo con mi amigo radiólogo y me dice, hay que biopsiarlo para tener un diagnóstico certero. Lo hacemos, lo preparamos, se biopsia el paciente guiado por ultrasonido y por tomografía, y el patólogo nos reporta el linfoma no Hodgkin de alto grado. Evidentemente se requieren estudios de inmunohistoquímica para diagnóstico final. Pues yo lo envío al hematólogo, un hematólogo amigo acá de Morelia muy prestigiado, y me dice, mándalo, lo revisa, no está de acuerdo, dice, voy a mandarlo con el oncocirujano porque me parece que no es linfoma, no reúne las características clínicas del linfoma, aunque el patólogo lo diga. Lo revisa el cirujano y dice, pues yo no sé qué tiene, pero yo tengo que operarlo. Bueno, él es cirujano. Le decide hacer una toracotomía abierta, le extirpa una tumoración mediastinal de 11 por 10 por 7, y patología, en este caso una doctora de Morelia, muy capaz la doctora, ella entrenada allá en el hospital, en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México y graduada en Estados Unidos, pues dice, es un carcinoma epidermoide tímico, tiene invasión al tejido pulmonar, un PT3 con 2 de 9 ganglios linfáticos con metástasis de carcinoma tímico, con un foco mayor de 4 milímetros, y pues resulta que esta patología, el cáncer de timo, ocupa el 1.6% de las patologías neoplásicas según la ASCO en Estados Unidos. Y si los Estados Unidos dicen eso, pues eso es cierto. Estos tumores epiteliales del timo se estratifican con la clasificación de Masaoka-Kuga, que está vigente desde el 81, y aquí está, que va del grado 1 al 4. Y también más recientemente se clasifican en la clasificación de la OMS, que tiene 13 subtipos, y que los etiqueta como tipo A, AB, B1, B2, B3 y C, donde incluye el carcinoma tímico, porque la clasificación de Masaoka-Kuga no evidencia un artículo, un rubro como tal para carcinoma tímico. Esta clasificación de la OMS habla de 13 subtipos y 70% de sus células son escamosas no queratinizantes. Bueno, pues en el caso del padre se reporta este análisis inmunohistoquímico que demuestra, fíjense bien, positividad para anticuerpos CD117-C-KIT, clona EP10 con un P63 y clona 4A4, es decir, positivos ambos. Nos habla de una lesión extremadamente agresiva desde el punto de vista tumoral. Es una superficie de corte del tumor heterogénea, sólida, multinodular, con centro hemorrágico, que a los patólogos los hace sospechar en el alto grado de malignidad de estos pacientes. ¿Qué pasó con el padre? Bueno, lo revisa el oncocirujano y dice, vamos a mandarlo con el radioterapeuta, lo ve acá en Morelia, un radioterapeuta muy destacado, dice, sí, el paciente se tiene que programar un esquema de 50 GAIs a 25 fracciones por 5 semanas al hecho quirúrgico. Adelante. Sin embargo, el padre presenta deterioro clínico importante, muy marcado ataque al estado general que impidió iniciar tal esquema. De forma tal pues que a los 26 días de la postoracotomía lo reingreso yo al hospital en condición inestable, por dolor EVA 10 en hombro derecho, no en hombro izquierdo, en hombro derecho y columna cervical. Seguramente pues recurrencia local de la neoplasia. A su ingreso el padre presenta un Karnofsky de 50, es decir, ya perdió 50 puntos. Mal pronóstico. Consciente, orientado, fase de dolor, pálido. A pesar de que mantiene vitales aceptables, pues él está con una saturación ya baja, ya nos habla de cierto grado de hipoxemia. Mal pronóstico. Un llenado capilar de 4 segundos y un absceso piógeno de la herida quirúrgica, que este absceso a posteriori resultó pus estéril. Bueno, pues clínicamente le encuentro un síndrome de derrame pleural izquierdo masivo. Ya veíamos la lesión monstruosa que diría el gran Jules Verne. Ruidos cardíacos rítmicos, un abdomen sin peritonismo y un godet distal hasta tercio medio. Recordemos que el padre tiene un mes que no ha comido. Él come pan de allá de su pueblo y té de manzanilla. Con eso nadie se sostiene. Bueno, le tomo una placa de tórax, lo bajo ahí, baja de su automóvil, lo paso a urgencias, le tomo una placa, hablo con el radiólogo y miren, encontramos este derrame pleural, pues impresionante.
Digo, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un catéter central. No lo pienso abordar por vía subclavia derecha para no exponerlo a un daño pues incidental o accidental. Decido ponerle un catéter Cavafix Brand Duo de doble lumen, todos ustedes conocen, tengo años poniéndolo. Lo pongo con relativa facilidad, pero el catéter, la punta del catéter no llega hasta nivel central. Seguramente hay una gran masa asociada al derrame pleural que le está obstruyendo y que no permite el paso por la vena subclavia y queda, pues no central, pero queda funcional y se lo dejo ahí. Decido también horas más tarde pasarlo a la sala de cirugía de mínima invasión, le pongo un catéter Arrow de 2 lúmenes, un Arrow de los que todos conocemos, se lo pongo y encontramos una toracocentesis de 1200 centímetros de la primera toracocentesis, repito. Y miren, aquí está la imagen de cómo está tomográficamente, aquí a su derecha. Bueno, y las imágenes tomográficas pues evidencian el severo daño. Y le hago una punción, una toracocentesis y una segunda toracocentesis a las 48 horas. Y nuevamente es un líquido, pues francamente hemorrágico, por lo que le comento a la familia, pues la necesidad imperiosa de someterlo a una pleurodesis química. Pero las condiciones del padre estaban tan deterioradas que ya no nos permitió. Y como se dice en términos religiosos, pues el padre fue llamado a la casa del padre. ¿Qué nos queda? Pues nos queda la enseñanza de que el carcinoma de timo es una patología fenotípicamente muy agresiva, que da metástasis a ganglios linfáticos, a pulmón y a pleura principalmente, como lo acabamos de comprobar aquí. De tal forma, pues, que no hay un esquema terapéutico establecido como tal. La ASCO no tiene un esquema terapéutico establecido como tal. Así que mientras la ASCO no diga algo, pues nos quedamos nosotros bailando. Dice aquí que, fíjense, la sobrevida promedio a 5 años es menor del 35%. Mal pronóstico. ¿Qué dice el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos? Pues algo muy parecido. Dice que el carcinoma de timo pues permanece indefinido debido a su escasa frecuencia y que los pacientes con enfermedad metastásica a veces responden a la quimioterapia combinada. Aquí nos recuerda cuando hace muchos años el doctor Vincent T. DeVita, el gran maestro de la oncología norteamericana y mundial, presentó sus trabajos sobre la poliquimioterapia para los pacientes con linfoma y que pues lo galardonaron y que lo premiaron y que la posteridad lo ha inmortalizado. Para esa fecha, un poco antes, en el mes de febrero, la doctora, mi tocaya, la doctora Reyes Bernabé, de allá del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ella es jefa de tumores torácicos en ese hospital, ella comentaba pues que la inmunoterapia y los nuevos fármacos no se habían probado, al menos en España, en tumores de ese tipo que ellos consideran como, entre comillas, huérfanos o infrecuentes. De tal forma que para esa misma fecha, por allá en marzo, abril del 2021, este doctor Jordi Remon del Centro Oncológico Clara Campal de Barcelona, él diseñó el estudio PECATI que está en curso y que probablemente lo vamos a tener a fin de este año. Un estudio a 32 meses, estudio PECATI, donde participaron 43 pacientes de 15 centros de salud en Francia, Italia y España. Es decir, vean, un número reducido para 15 centros de salud. Lo que nos habla pues que también en Europa esta patología pues debe ocupar un porcentaje muy bajo de todos los tumores malignos. Y recientemente estos dos brillantes investigadores, el doctor Xiaofeng Shao, que él es un biólogo molecular investigador que trabaja en el Medical Center Place Ann Arbor de Michigan, y esta doctora, la doctora Xuan Zheng, que ella es una brillante patóloga, oncóloga. Los dos son egresados de la Universidad de Hong Kong, de la mejor universidad de Hong Kong, y ella trabaja en el centro médico de la Universidad de Filadelfia, y ellos están a punto de publicar un trabajo de un carcinoma tímico intratiroideo, algo pues fantástico, diría Julio Verne. Y aquí está la bibliografía para los que quieran investigar un poco más. El siguiente caso es aneurisma de las arterias ilíacas, de las dos. José es un hombre de 80 años que nació en Guanajuato, pero radica en Morelia y frecuentemente visita Uruapan. Él tiene algún pendiente que lo hace venir acá a Uruapan frecuentemente. Sus padres murieron seniles de EBC hemorrágico. Él es ingeniero civil jubilado, tiene una posición económica holgada que le permite estar haciendo viajes, disfrutando y gastando. Y tabaquismo ocasional, etilismo social de los 25 a los 60 años, no se conoce hipertenso ni diabético. Él es hipertrigliceridémico de larga data y a veces toma y a veces no fenofibrato y aspirina. Él me consulta porque dice, oye, médico, después de que yo como que a veces no me siento bien, me da trabajo caminar. Bueno, pues lo investigamos. A este respecto, fíjense también la página Radiopedia de los Estados Unidos, que es una página web, repito, que se actualiza todos los días. Hace 5 días presentaron ellos también
pues un tema alusivo a esto. Ellos dicen que una arteria ilíaca interna con un diámetro de más de 0.8 centímetros es ectásica. La de este ingeniero, pues tiene entre 6 y 8 centímetros, o sea, está súper ectásica. De esta página hay un trabajo del doctor Ian Bike, publicado hace 2 años, poquito más de 2 años, en febrero. Está muy interesante. Los que gusten revisarlo, aquí está la referencia. El doctor Ian Biker de los Estados Unidos. El único detalle es que el trabajo cuesta, parece que $320. Bueno, aquí están las imágenes, miren. Arriba están los riñones y abajo están pues las arterias ilíacas que están bastante deformadas, aneurismáticas, pues. Dice la bibliografía que una arteria ilíaca interna con un diámetro de más de 8 milímetros se considera aneurismática. Más de 8 milímetros. Y aquí están las imágenes, miren, por donde las veamos, pues esta es una imagen, repito, se ven así muy bonitas porque están tomadas directamente de la workstation, del trabajo, de la computadora, del gabinete de rayos X. Aquí están un poco más, un acercamiento más. Estas imágenes, seguramente los que estén de mi edad, pues recuerdan la gran obra magistral del maestro Frank Netter, que él tenía pues una idea fantástica de pintar y dibujar, pues el mejor dibujante de medicina del mundo, doctor Frank Netter, que en el cielo esté. Aquí están las imágenes, miren. Y por donde le veamos, en las diferentes aplicaciones y las diferentes reformateo y reconstrucción de la computadora, aquí se ven las imágenes. Güey. Ahora, ¿qué dice la bibliografía respecto a la revista Angiology del 2017? Dice pues que estos aneurismas ilíacos que están asintomáticos y que tienen un diámetro de 3 a 3.5 centímetros, pues entran en la indicación quirúrgica, y más los que son de rápido crecimiento. Y los que están ya sintomáticos, probablemente como el caso del ingeniero, que ya después de la comida él siente alguna molestia, seguramente en relación a lo que los maestros nos decían, los maestros clínicos, la angina intestinal, aquí podría ser la angina pélvica, ¿verdad? Entonces, estos pacientes pues deben ser sometidos a cirugía. ¿Cirugía abierta? Pues sí, pero ahora los cirujanos jóvenes, ellos prefieren cirugía endovascular. ¿Qué dice esta Unión Internacional de Angiología? Ellos dicen pues que, pues efectivamente, esta patología son dilataciones focales de la arteria ilíaca. Y miren cómo dice aquí, un diámetro de más de 2.5 centímetros es considerado aneurismático. En el caso del ingeniero, que va entre 6 y 8, pues totalmente de acuerdo que es una patología aneurismática. Y aquí ellos clasifican en 5 grados, tipo A, B, C, D, E y E. Yo creo que esta clasificación más que para nosotros es más bien para los cirujanos, para que ellos vayan poniendo pues su plan de tratamiento. Y fíjense, lo último que dice aquí en la parte más abajo, dice, de 3.5 Radar Light Hot o Rupture, que en español se podría traducir como pues una gran riesgo de ruptura a menos de 6 meses. Así que pues vamos a tener mucho cuidado porque estos pacientes pues va a haber una ruptura y imagínense nomás lo que va a suceder. Y aquí están las referencias y la última imagen para que se vayan a casa con esta imagen pues académicamente muy bonita. Para el paciente pues qué triste. ¿Qué pasa con el ingeniero? Pues él está en tratamiento médico, le dejo 40 miligramos de rosuvastatina para cuidar su hígado. Y él tiene cita en la Ciudad de México la próxima semana, el 8 de agosto, porque lo va a revisar un grupo de brillantes angiocirujanos. Seguramente lo van a endovascularizar. Bueno, el siguiente caso es el signo del grano de café. Este paciente me llamaron un día antes que viniera el doctor Salgado y el doctor Dueñas. Pedro es un hombre de 80 años, viudo, él es purépecha. Padre senil, murió de cáncer de colon, su madre también senil, murió de cáncer renal, y él tiene 2 tíos paternos que murieron por SEA de pulmón. Fíjense qué interesante. Él dice que no fumó, él habla inglés perfectamente, no lo escribe, pero lo habla porque él trabajó 40 años en una fábrica de limpieza en Estados Unidos, es hipertenso desde hace 20 años, controlado, y es alérgico al metamisol. ¿Qué pasa con este signo del grano de café? Que parece ser que algunos, ahora me di cuenta que algunos compañeros no lo han visto. Bueno, pues a los que no lo han visto, aquí está. Este signo se atribuye al maestro Leo Reiler, que fue un brillante radiólogo norteamericano nacido en Minneapolis, 1896, y que él dedicó toda su vida a la enseñanza del hospital, a los residentes. Él dio su vida por los residentes. Así que pues es una gente que en el cielo esté. Y él acuñó pues este término del signo del grano de café, que es una patología, es un signo patológico del volvulus de colon sigmoide. Y aquí está lo que publica la bibliografía. Pedro dice que él tiene estreñimiento crónico a pesar de buenos hábitos de alimentación, y hace 2 años se le tomó un colon por enema y no se le documentó enfermedad diverticular, solamente se le documentó un dólico colon. Pues era de esperarse un hombre de 80 años.
Él acudió a urgencias porque tenía dolor abdominal de 48 horas de evolución, náusea, vómito fétido, fíjense, vómito fétido. Algo nos orienta. Distensión abdominal y un cuadro de abdomen agudo. Y las imágenes de nuestro paciente así están, miren. Unas imágenes pues muy interesantes donde hay una gran dilatación de colon, tanto en la placa izquierda para ustedes de pie como en la de decúbito, pues una gran lesión pues de colon sigmoides, prácticamente ocupa toda la placa, como dice la bibliografía, como dice el libro. Y aquí las vemos por separado, miren. Volvemos a lo que decía Julio Verne, eran unas imágenes fantásticas. También la página Radiopedia de la semana pasada, julio 24 a 28, presentaron pues algún trabajo de esto. Hay un trabajo muy interesante de septiembre al 22 del doctor Rohit Sharma, los que quieran revisarlo también ahí está, donde ellos dicen que también se conoce como signo del frijol o del tubo invertido, pero es más conocido universalmente como el signo del grano de café. Pedro fue sometido a la parotomía exploradora, era evidente que es paciente quirúrgico, ¿verdad? Se le encontró, ya sabíamos, pero se le encontró un volvulus de colon sigmoides, se dejó colostomía terminal, el cirujano así lo decidió, se fue al 6º día y en una fecha próxima se va a reconectar este paciente. Y aquí está la bibliografía para, bueno, este es un artículo de los compañeros argentinos, que ellos tienen algunas publicaciones muy interesantes de esto. Bueno, el siguiente caso, los dos siguientes casos son bien interesantes porque es una patología también que algunas gentes no han visto, policondritis crónica recidivante. José es un hombre de 70 años, divorciado, que él vive solo. Él se divorció porque él pensaba que su esposa lo engañaba con Superman, el personaje de las historietas. Él tiene una patología psiquiátrica, pues radica en un pueblo cerca de Uruapan, sus padres murieron seniles. Él atendió por muchos años su forrajera y vende agroquímicos sin protección. Aquí en Europa mucha gente no se protege de los agroquímicos. Él es alérgico a las sulfas y a las penicilinas, tiene exacerbaciones de prostatismo crónico, tiene una próstata grandota de casi 60 centímetros cúbicos y frecuentemente tiene infección de vías urinarias por E. coli productora de BLI. Bueno, ¿qué dice la bibliografía? Dicen estos compañeros del Hospital Clínic de Barcelona que la policondritis recidivante es una enfermedad inflamatoria sistémica y episódica de etiología desconocida, pero que tiene base autoinmune, que se caracteriza por lesiones inflamatorias recidivantes y potencialmente destructivas que afectan los cartílagos, el sistema cardiovascular, órganos de los sentidos y también el sistema renal, cardiorrenal. Bueno, fue descrita por el doctor Jacques Wartenhorst por ahí en 1923 en Alemania, y él lo llamó policondropatía, pero las últimas revisiones y propuestas, especialmente del doctor Pearson, dice que el término correcto es policondritis recidivante. Este trabajo, fíjese, es bien interesante porque es un trabajo mexicano de 7 instituciones de alto nivel académico de la Ciudad de México, del Centro Médico de Occidente de Guadalajara. Está incluido en estas el Hospital Central Sur de la Ciudad de México, el Hospital Español, fíjense qué nivel, el Hospital San José de Tex de Monterrey, hospitales de alto prestigio académico, y también el Hospital de Especialidades La Raza del Centro Médico Nacional, La Raza, donde está la doctora Olga Vera Lastra. De hecho, ella participa en el estudio, una doctora, ustedes todos conocemos, es un pilar de la reumatología en México. Ella publica todos los días y lo que ella diga, pues es una ley, porque es una gente muy entrenada en esto, ¿eh? Ellos reportan 15 casos de esta patología, es decir, 2.1 casos por cada institución médica. Y aquí vamos a presentar 2.0 pacientes de esta filial Uruapan. Miren, aquí está José, cómo tiene su cartílago auricular derecho, notablemente distinto a lo demás, ¿eh? Él lo conocí yo hace 6 años porque él debutó con fiebre de origen oscuro que no le encontrábamos. Yo lo conocí un poquito más adelante de su protocolo. Yo lo investigué y le tomé yo 3 mielocultivos en búsqueda de alguna patología pues de curso intracelular. No le demostré patología infecciosa y finalmente, a pesar de que no tenía una lesión tan importante en el cartílago, decido pensando en esta patología y pues sorpresa, ¿eh? Resulta que sí tiene policondritis recidivante porque el patólogo nos reporta que sus condrocitos han sido sustituidos por tejido fibroso. Y aquí está, miren. Me da pena, le puse la tarjeta para que se vea que no es una página, no es una foto tomada de un libro que alguien me la prestó. Aquí está, mire. En diferentes épocas de este paciente ha tenido notable mejoría, no se cura, pero ha tenido mejoría con el tratamiento. Y miren, aquí está cómo está su pabellón auricular derecho. Aquí hay 2 clasificaciones del doctor McAdam y del doctor Mitchell, que los dos hablan pues de forma muy parecida. Sin embargo, fíjense, en la clasificación de Mitchell dice que el paciente tiene que tener artritis seronegativa como la tiene el paciente, artritis seronegativa. Bueno, estas fotos son de la semana pasada, lunes de la semana pasada, porque
pues me tocó hacerle una hemodilución central a este paciente porque él está manejando un hematocrito de 65% con una hemoglobina de 24, entonces pues él tiene un gran síndrome de hiperviscosidad a pesar de que está bien anticoagulado. Y también está presentando un síndrome nefrótico los últimos 3 meses. Entonces, pues, a pesar de que tiene un tratamiento específico, él está presentando un síndrome nefrótico. Y dicen estos compañeros del Hospital 12 de Octubre de Madrid, un hospital universitario, pues que también hay policondritis asociada a glomerulosclerosis segmentaria y focal. Entonces, pues este paciente lo tenemos programado para la próxima semana hacerle una biopsia. Y miren, aquí está la referencia para los que quieran ahondar en el tema. Policondritis recidivante y glomerulosclerosis segmentaria y focal. ¿Qué tratamiento le tengo? Pues el paciente ya tiene su tratamiento para psiquiatría, para su trastorno esquizoide, para su hiperplasia prostática. Él está anticoagulado, dosis tope, 20 miligramos de dabigatran y pues él sigue mal. Y tiene su tratamiento para la policondritis recidivante con metrotexate, fíjense, una dosis muy especial. 12.5 miligramos intramuscular cada 10 días. Ácido fólico para revertir el efecto, rivaroxaban, dabigatran, perdón, rivaroxaban, 20 miligramos, olanzapina y dutasterida. Y está programado para la próxima semana, por ahí como el día 10, hacer una biopsia renal. El siguiente paciente es Antonio, él tiene 55 años, también con policondritis recidivante de Tancítaro. Tancítaro es una zona altamente productora de aguacates a nivel mundial. 3 hermanos han fallecido por cáncer de diferente tipo. Él atiende su huerta de aguacates, fumiga sin protección, valiente el amigo. Él tuvo brucelosis cuando era muy jovencito, de adolescente. Alérgico a las sulfas, me consulta por fiebre de 38 grados intermitente, también lo investigo, le tomo también sus melocultivos, no tiene brucelosis, pues tiene policondritis recidivante. Y miren, aquí están las fotos. También me da pena, le pongo la foto para que no se preste a malas interpretaciones. Miren cómo está su cartílago auricular, su pabellón auricular derecho, notablemente deformado, a diferencia del izquierdo. Bueno, pero también estos colegas españoles de esta gran institución que es el Hospital Ramón y Cajal en Madrid, pues dicen que hay policondritis sin condritis nasal ni auricular. Muy interesante. Miren, aquí la evolución de Antonio. Y en el caso de este paciente, pues nos permite, su economía le permite que mandemos un estudio, una muestra para inmunofluorescencia del cartílago, que nos evidenció depósitos de IgA, IgM y complemento 3, como dice la bibliografía. Es decir, estos pacientes pues tienen una lesión mediada por inmunocomplejos, no tenemos la duda. ¿Qué tratamiento le dejo? De Flasacort, una dosis bajita. Yo soy muy enemigo de utilizar dosis altas de esteroide, no me acostumbré a eso. No sé si haga bien o haga mal, pero no me gusta. Y le dejo una dosis de metrotexate cada 10 días para evitar el efecto pues, de la vía oral y su ácido fólico. Le dejo ácido paracetamol por si tiene dolor y el paciente pues está estable. También de este tema, la semana pasada también la página web Radiopedia presentó este trabajo del doctor Yoshua Yap del 27 de abril, también está muy interesante, este es de este año. También la gente que quiera revisarlo, ahí está la aplicación. Yoshua Yap del 27 de abril del 23. Y aquí está la bibliografía terminal. Bueno, el siguiente caso, penúltimo caso, síndrome de Rupus. Marilena es una mujer de 76 años, casada, dedicada al hogar. Ella vive en Peribán, Michoacán, otra zona también de alto nivel de producción de aguacate a nivel mundial. Sus padres murieron de EBC, ella cocinó con leña por unos 20 años, 6 embarazos, alérgica a las penicilinas, no diabética, no hipertensa, no dislipidémica, qué raro. Pero ella tiene desde muy joven sinusitis de repetición, enfermedad por reflujo, probablemente asociada esta sinusitis al reflujo y no tiene hernia. Y yo la trato desde el 2016, cuando tenía ella 69 años, porque yo la conocí por fenómeno de Raynaud. Bueno, para esa fecha que yo la conozco del 2016, me regreso, le mando a hacer una capilaroscopía y me dice una amiga de Guadalajara, mira, dice, esta paciente, pues sí, tiene una capilaroscopía altamente sugestiva o muy clásica de fenómeno de Raynaud. Bueno, hay que continuar, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Estos colegas, no sé si sean mis parientes, pero mis tocayos, los heredianos, ellos publican, pues, dicen que el lupus es un síndrome de overlap, es decir, de sobreposición tanto de artritis reumatoide como de lupus eritematoso sistémico. Ellos reportan ahí el caso de una mujer de 47, pues 20 años más joven que la de nosotros. Y ellos calculan o especifican, documentan pues que es una patología muy especial que se asocia a lupus y artritis y que ellos estiman una prevalencia de 0,01 a 2%, algo así como el carcinoma de timo. Y aquí está la foto, mire, todavía esta María Elena conserva los efectos del bombazo de esteroides que tenía
hace tiempo que lo estaban viendo otros médicos. A pesar de los años, pues el efecto no ha desaparecido. Dicen estos autores sudamericanos que pues es una rara combinación, pues sí, es una rara combinación pues que muchas veces no podemos concluir nosotros. Estos autores más recientes del año pasado parece ser que son de origen hindú, un apellido bastante raros para nosotros. Ellos presentan el caso de una mujer de 37 años que presentó esta condición y que también presentó una nefritis lúpica con anemia hemolítica autoinmune, afectación del sistema nervioso central, vasculitis y demás. Bueno, en el caso de la nuestra, tiene poliartralgias en ambas manos, en sus caderas, nódulos de Heberden, como artritis reumatoide, edema simétrico de dedos, sinusitis en manos, fenómenos de Raynaud, que ya los comentaba, que fue el motivo del que yo la inicié a tratar, erupción maculopapular periorbitaria y lesiones hipocrómicas en tórax posterior. No tiene zonas de alopecia. Y también me da pena, le pongo la tarjeta para que no se preste a confusión, que son tomadas de algún libro. Estos autores, también de apellidos bastante raros, de septiembre del año pasado, casi un año, ellos hablan también de que es un dilema para el diagnóstico. Pues sí, vaya que lo es. Y aquí, miren, volvemos a lo recapitulado que ya platicamos al inicio. La capilaroscopía de inicio para ese fenómeno de Raynaud. ¿Qué es la capilaroscopía? Aquí hay un trabajo bien interesante de los colegas de aquí del Hospital Universitario de Nuevo León, muy amigos aquí del doctor Constancio Ponce y pues también del doctor, bueno, de todos los regiomontanos. Muy interesante, pues un trabajo que ellos lo publicaron por ahí en el 2018 y sigue siendo mucha validez. Hablan pues de que la capilaroscopía es una prueba muy efectiva para diagnosticar enfermedades reumáticas asociadas a fenómenos de Raynaud. Y lo complementa también el doctor Manuel Romero del Hospital de Quirón Salud en Córdoba. Es un estudio pues que, pues a pesar de que es económico, no tenemos la disponibilidad en todos los centros de que alguien tenga la experiencia de hacer capilaroscopías. Aquí en Europa yo los mando con una amiga dermatóloga o una amiga en Guadalajara reumatóloga y ellas nos apoyamos y pues ahí fundamentamos los diagnósticos. Y para esta paciente, repito, que tiene todos estos datos que ya comentamos, pues alguien decía cuando presenté este caso, las primeras fotos en el caso hace unos meses en el chat de la aplicación WhatsApp y del Telegram, me decía una compañera, dice, pues es que estos pacientes frecuentemente deben de tener artritis erosiva. Pues resulta que no. Dice esta publicación desde 1869 del doctor François Yacoub. Él habla de la artritis lúpica no erosiva. Y ya en épocas más jóvenes, este autor, el doctor López Longo, del Hospital Universitario Gregorio Marañón de la Universidad Complutense de Madrid, otra institución de alto nivel, pues ellos hablan, el maestro habla de que solamente 5% de los pacientes con lupus eritematoso presentan esta patología. Y que el tratamiento pues se dirige a controlar la inflamación articular precozmente y prevenir la movilidad. La limitación pues de la movilidad. Así que no es necesario que el paciente tenga, o no es un criterio definitivo de que el paciente tenga artritis erosiva para poder tener lupus o lupus. Y aquí está también la evolución de esta paciente. Inicialmente presenta capilaroscopía para fenómenos de Raynaud, posteriormente presenta capilaroscopía para artritis reumatoide y finalmente hace 3 años presenta capilaroscopía altamente sugestiva de lupus. Entonces, pues no hay otra situación. Y aquí están los resultados del laboratorio, ¿no? Del año 2016, donde están prácticamente todos los reactantes para artritis reumatoide positivos a un resultado muy elevado por arriba del margen de referencia normal. Miren, factor reumatoide, anti-CCP citrulinados, antígeno LBB27, anticuerpos antimicrosomales y anticuerpos antinucleares positivos a una dilución considerable, 320 con patrón moteado fino, como lupus, y los demás parámetros anti-DS, DNA y demás, todos positivos en 2016. Dicen pues estos autores también sudamericanos, pues que pues es una superposición infrecuente. Dicen que es un fenómeno raro y que el síndrome de lupus se estima entre, más o menos lo mismo que decían los otros autores, entre 0,01 y 2% de los pacientes con enfermedad reumática. Y que pues este síndrome es característico también de compromiso renal y pues que también estos pacientes tienen la presencia de anticuerpos de alta especificidad diagnóstica como son el anti-DNA de doble cadena, el anti-SMIT, anticuerpos antipéptidos citrulinados anti-CCP que tiene esta paciente, de forma tal pues que pues nuestra paciente tiene lupus.
Y aquí están los resultados recientes de los más recientes ahora, miren, aquí está la fecha. Factor reumatoide persiste positivo, anti-CCP citrulinados persiste positivo, antígeno B27 persiste positivo, antimicrosomales positivos, anticuerpos antinucleares persisten, todo persiste positivo por una dilución pues menos alta que 2016. Estos autores de la revista médica Herediana, mis tocayos, pues ellos dan así como no sé cómo se diga, un manual pues de todo esto, ¿eh? Y ellos aquí también publican que en cuanto a los aspectos clínicos tienen que, o frecuentemente tienen artritis o poliartritis erosiva, pero ya lo vimos que no, con el famoso síndrome de Yaku. Y hablan ellos del tratamiento, pues, de modificados de la enfermedad, de esteroides, metrotexate, leflunomida y demás. O bien los productos biológicos que, pues, en México están al alcance del 0.1% de la población. Y aquí lo dejé un poco más claro. Bueno, ¿qué tratamiento tiene actual esta paciente? De omeprazol, de Flazacort, una dosis bajita, miren, metrotexate, una dosis también muy singular, 12.5 miligramos cada 14 días, ácido fólico, hidroxicloroquina, plaquenil, es decir, dosis protocolaria, pues, leflunomida, dosis, la mitad de dosis, no 20, sino solamente 10, celecoxib, caltrate, denosumab. Y cada año le pido yo su ortopantomografía para buscar lesiones de la mandíbula por el uso de denosumab, su tomo de densitometría cada año, su ecocardiograma para evitar daño o daño miocárdico, pues, y su depuración de creatina por aquello del daño renal que publican los autores y su aspirado de médula ósea cada año para que no vaya a virar, porque hay algún artículo por ahí que no lo encontré en ese momento que habla de que estos pacientes podrían a futuro, a posteriori, desarrollar algún síndrome mielodisplásico. Esperemos que no. Y aquí está la bibliografía. Este trabajo, esta publicación, esta bibliografía me la prestó la doctora Juanita Montoya, a la cual pues le agradezco y le mando un abrazo, un saludo. También esta página Radiopedia de la semana pasada se presentó algún trabajo, Lucio, pues aquí hay un trabajo no tan joven, del 2017, de esta autora Yoranga Warakwedi, yo no sé pronunciar inglés, también está ahí a la disposición, no es tan joven el artículo, pero ahí está muy descrito, y habla de la combinación, pues, o la asociación de entre lupus y artritis reumatoide. Y aquí está la bibliografía para quienes quieran ahondar. Este es el río Cupatizio, que es uno de los emblemas de la ciudad de Uruapan, Michoacán. En un momento más veremos qué es el río Cupatizio. Y finalmente, el último caso es plenosis. Lilia es una mujer de 46 años, casada, dedicada al hogar. Ella vive en Uruapan, su esposo es aguacatero, lo cual le permite una economía bastante holgada para investigarse. Sus padres son diabéticos, gesta 3, alérgica al ketorolaco. Y me dice que desde niña ella presenta ocasionalmente zonas de equimosis sin causa y dolor abdominal. Ha tenido en su vida 3 episodios de trombocitopenia de cerca de 75,000 y ella tiene 2 meses con malestar general, náusea, estreñimiento y disconfort abdominal. Dice, yo me siento muy rara. No sé, pero me siento rara. Bueno, su marido la lleva a Guadalajara, la ve un compañero gastroenterólogo, luego la lleva a la Ciudad de México, luego la lleva a Morelia, y los laboratorios son normales, su abdomen, su ultrasonido es normal, le piden una serie gastrorenal y un colon por enema y están normales. Y le dicen, oye, Toño, valdría la pena que lleves a Lilia con el psiquiatra para que le dé una revisada. Bueno, la trae conmigo y yo pienso diferente. Yo le pido una tomografía contrastada del abdomen y, ¿qué dice la bibliografía? La doctora Inés Sánchez Paniagua, de allá del Hospital Santiago de Compostela, que es una institución prestigiada en España, pues ellos hablan de que la esplenosis es una localización de forma heterotópica de implantes de tejido esplénico dentro de cavidad abdominal o en otra localización atípica. Y que en la mayoría de estos pacientes, pues es un hallazgo incidental en las pruebas de imagen y que pueden ser confundidas con otras patologías como la carcinomatosis peritoneal, endometriosis o la enfermedad metastásica. Y finalmente, pues estos pacientes deberían documentarse con un estudio gamagráfico con Tecneso 99, con eritrocitos desnaturalizados, pero pues en México se nos complica esto, así que mejor le pedimos una tomografía. Y aquí está la tomografía. Miren, hay una lesión en esa tomografía contrastada del abdomen por arriba de la cámara gástrica. Respecto a este tema, también esta aplicación Radiopedia de la semana pasada, hace 5 días, este trabajo del doctor Ashesis Waral Rancho de julio de 2023 también está muy interesante. Tiene algún costo, pero está muy interesante. También se publicó eso ahí. Bueno, hace 2 años, en 2021, en plena pandemia, la Sociedad Española de Radiología Médica presentó este trabajo del doctor Menéndez y sus colaboradores del Hospital Valdecilla de Santander,
Y ellos presentaron un trabajo bien interesante, un caso de este paciente, un paciente joven con fiebre de origen desconocido y linfocitosis. Sin embargo, sus imágenes parece que no están tan claras como las de nosotros. Y ellos concluyen pues que esta patología, pues este tejido esplénico tiene localización ectópica y es una entidad benigna y frecuente y que podría ser considerada incluso como una masa tumoral. En el caso de nuestra paciente del 10 de julio del 2023, que aquí le dejé la fecha para que se vea ahí una flecha roja cuando está anunciada está referida a la lesión, pues ella presenta un nódulo infradiafragmático por arriba de la cámara gástrica que mide 2 centímetros, que tiene gran reforzamiento de la fase arterial, una zona bien delimitada y que no tiene cambio en la interfase adyacente. Y miren, aquí en otra imagen, pues es prácticamente lo mismo. Repito, nódulo infradiafragmático, arriba de la cámara, 2 centímetros, esplenosis. Es decir, tiene un foco ectópico esplénico. Es la causa de esta paciente. Bueno, y finalmente, pues recalco yo, ¿verdad? Que en esta página web, en este julio 24 a 28, presentaron este otro trabajo de este autor del año pasado, Joshua Yap. También tiene algún costo, pero ahí está el trabajo para los que lo quieran revisar. Y aquí está la bibliografía y el logo del 35º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiomédica que presentó ese trabajo. El río Cupatizio es una imagen clásica de Europa porque es un río que nace en la rodilla del diablo y es un vocablo del dialecto purépecha que significa río Cupatizio, río que canta. Resulta que el río va atravesando el cauce por la ciudad y su cauce pues va cantando y cantando para causar una gran alegría acústica y visual a los visitantes. Río Cupatizio, río que canta. Y finalmente, a pesar de tanto avance tecnológico y de tantas imágenes y demás, pues la clínica, compañeros, sigue teniendo un valor y va a seguir teniendo un valor importante, trascendental en nosotros los internistas. Aquí está uno de los grandes clínicos, probablemente el más grande clínico que ha nacido en México, el doctor José Jesús Villalobos Pérez. Él es profesor emérito del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, el doctor Salvador Subirán. El maestro nació en San Luis Potosí, él es potosino de nacimiento, pero universal de conocimiento. El maestro se inmortalizó el 2 de octubre del 2020, de forma tal que justamente de hoy, 2 de agosto, en 2 meses, él cumplirá los primeros 100 años del maestro Villalobos. Y él no lo dijo, pero soy seguro que donde él está ahora, él está consciente y está seguro de este concepto. Alguien dice que para que un conocimiento hoy día, 2023, tenga validez, tiene que estar en inglés, para que sea internacional y global. Pero para que sea inmortal, tiene que estar en latín. En latín se dice clinic mater est mirabilis et admirabilis. Se traduce como que la clínica es una madre maravillosa y admirable. Y se queda en el tintero esta paciente, donde es una mujer que acaba de cumplir 70 años. Es la primer cirugía de corazón abierto con bomba de circulación extracorpórea que se practicó aquí en Europa en una paciente en mi consulta privada. Y pues aquí se ve en la cirugía, se ve, me voy a poner poético, se ve y se siente en la mano, sentí yo en mi mano derecha, porque le dije, oye Rafa, le dije, permíteme, déjame tocar el corazón. Sí, cómo no, lo ponemos otra vez. Y le digo, permíteme sentir el latido. Y como diría Gustavo Adolfo Becker, sentí el cadencioso palpitar del corazón de una mujer. Se queda en el tintero, probablemente en una fecha próxima lo podremos comentar. Dicen que a un hombre se le permite, como en mi caso, pues ser ignorante, pero no malagradecido. Así que quiero yo, para finalizar, dar un agradecimiento al Colegio de Medicina Interna de México por esta atenta invitación. Como dice Pío Barojo, repito, que no merezco, pero agradezco. A mis queridos colegas de los 2 chats, a los hospitales donde yo trabajo, el Hospital de Especialidades El Ángel, donde estamos transmitiendo en este momento, aquí están atrás los logos, al Hospital Fraigón de San Miguel, el Hospital Certificado, que son como mi segunda casa, a 2 maestros que han influido mucho en mí, al doctor Jesús Armenta Molina, que fue el primero que me incitó a los procedimientos, al doctor Enrique Mario Olivares Durán, que me está escuchando en León, Guanajuato, que tuvo la paciencia él, la fineza, la dedicación, el sentido paternalista de, repito, tener la paciencia de enseñarme a los procedimientos de la terapia intensiva, a quien le mando un abrazo, a estos 2 médicos. También al doctor Manuel Ramiro Hernández, al editor de la revista del colegio, quien es un gran amigo y pues platicamos 2 o 3 veces por semana, gente que yo respeto.
A mis dos grandes amigos, el doctor Miguel Vargas Botello, buen radiólogo, brillante radiólogo, muy intervencionista. Al doctor Horacio Gómez Torres, con quien yo convivo todos los días y tenemos una excelente relación clínico-imagenológica. Comentamos los pacientes clínicamente y radiológicamente por imagen y los documentamos. Y también agradezco y mando un saludo muy especial a estos dos médicos que yo respeto mucho y les agradezco mucho, a la doctora Lupita Laguna, al doctor Alejandro Ibarra del Hospital 1 de Octubre de la Ciudad de México, que son maestros de este joven, Bernabé Heredia Torres, este joven médico residente 2 de medicina interna, que es mi hijo, y a todos les agradezco. Y finalmente, pues me quedo con esto de que yo en mis años de preparatoria aprendí 8 palabras de latín y aquí las digo. Tibi gratia hago caro amicus meus. Se traduce como muchas gracias, queridos amigos. Buena nocte, buenas noches, y les dejo mi correo electrónico. Compañeros, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, doctor Heredia. Un gustazo haber disfrutado de esta excelente exposición de su trabajo diario, que esa es la parte que más nos agradece mucho de la audiencia. Tenemos más de 778 participantes en las plataformas del colegio, así que ha sido una sesión verdaderamente didáctica y muy, muy enriquecedora. Qué bien, doctor Constancio, pues yo me siento muy contento, muy pues agradecido con su fina atención, la invitación. Yo insisto, como dijo Pío Barojo, que no merezco, pero le agradezco y ojalá que les haya gustado. Estamos a sus órdenes. De hecho, el chat está muy repleto de felicitaciones al doctor Tata Bernabé, ¿sí? Que conocernos y alimentarnos es de veras toda una verdadera experiencia. Y a veces el tener esta actividad privada exclusivamente, pensamos muchos que no es fácil documentar la evolución y los estudios de los pacientes. Creo que es muy importante si usted nos comparte cómo ha sido esta ardua tarea de recopilar toda esta información. Bueno, la verdad es que la gente que nos dedicamos solamente a la consulta privada, pues tenemos que dedicarle todo el tiempo a los pacientes. Yo tengo aquí en Uruapan 2 o 3 amigos que están presentes y que me están escuchando, que compartimos los mismos ideales de dedicarnos de tiempo completo a la medicina privada. Nosotros no tenemos el beneficio de la consulta institucional, pero pues tenemos que dedicar de tiempo completo a los pacientes. Aquí en Morelia tenemos nosotros un maestro en la Facultad de Medicina, el doctor Francisco Esquivel, que en paz descanse y en el cielo esté, pues que él nos decía que el médico iniciaba el día que se graduaba, pero terminaba el día que se moría. Así que pues no nos queda más que seguir los fieles principios del maestro y dedicarnos de tiempo completo a los pacientes. Así como el médico que trabaja en la institución se debe al logotipo de la institución, nosotros nos debemos a los pacientes. Y pues así lo hacemos y hasta que nos moramos. No, es bastante real esta parte de poder interactuar de una forma un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a las instituciones, a ver estudios de instituciones gubernamentales que generalmente son muy esquemáticos y muchas veces es un poco complicado convencer al paciente de realizar tanto estudio o estudios que son de repente un poco sofisticados. Y de veras que ha sido una labor y no hay espacio para decir todos los nombres de las personas que dan felicidades y agradecidos por este espacio, de veras que ha sido muy, muy enriquecedor. El doctor José Manuel Flores, Jesús Chávez, Miguel Figueroa, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, Víctor Alejandro, Carlos Vázquez, la doctora Clotilde Guadalupe Ramírez, Alfonso Martínez. Casi el chat está lleno de puras felicitaciones, que de veras es un verdadero reconocimiento. Y yo que he tenido la oportunidad de convivir y ver en este famoso chat de conocimiento, el compartir el conocimiento, que creo que a todos nos enriquece en cierta medida para tener esta práctica un poco más detallada y con precisión para lograr un diagnóstico tan certero como lo ha logrado hacer en estos 10 casos que nos presentó hoy, casos desde nevos, tumores, que son, como dicen ahí,
a veces casos muy raros, que nada más tiene uno la oportunidad a veces de conocerlos por la bibliografía. Entonces, para mí ha sido verdaderamente una gran experiencia. También el doctor José Antonio Vidales, la doctora Guadalupe, se me fue, Laguna, el doctor Salas, han expresado ahí muchas sus felicitaciones. Y aparte de recopilar todos estos exámenes, doctor, por aquí nos hacen una pregunta. Si existe algún estudio de laboratorio que ayude a descartar endometrioma contra esplenismo si hay una trombocitopenia menor de 110,000 plaquetas. La bibliografía que yo tengo y lo que he revisado y en mis años de experiencia, yo he visto pocos casos de esplenosis y sobre todo fundamentados o documentados por imagen. La mayor parte de los pacientes con esplenosis se documentan pues como un hallazgo incidental. Sin embargo, en el caso de la gente, de las mujeres que tengan endometriosis, pues son gente mucho más joven, gente que tenga pues a lo mejor vida sexual activa y que frecuentemente pues tiene algún componente relacionado a enfermedad pélvica inflamatoria, cosa que la gente ya pues más mayor no tiene ese problema. Es una patología en México que está probablemente subdiagnosticada. Seguramente hay muchos casos, pero nunca los podemos demostrar. En este caso, a mí me llamó la atención porque ella dice pues que es una mujer que ha tenido episodios de trombocitopenia y que siente una sensación muy rara. Y tomando como referencia el trabajo de los médicos españoles, pues yo decidí tomarle la tomografía. Y seguramente también otros pacientes han tenido esta patología, pero pues en la consulta privada no siempre el paciente tiene la solvencia económica de tomarse el estudio que uno le ordena. Pero en este caso yo quedé muy contento, ¿verdad? Porque a ella la habían mandado al psiquiatra y pues resulta que la paciente no tiene patología psiquiátrica, sino tiene una patología orgánica y que afortunadamente pudimos demostrar. Nos queda aquí en el tintero de que deberíamos tomarle un estudio de gamagrama, pero en Europa no tenemos. Hablé con un amigo en León, Guanajuato, el doctor Andrés Preciado, y él me dice que él puede hacer este trabajo. Él trabaja en un gabinete allá, él fue compañero mío de generación, es un cardiólogo muy prestigiado en todo el país, y pues sí se podría fundamentar ese diagnóstico con gamagrama, pero incluye un costo más o menos de 15,000 pesos aproximadamente. Y mucha gente pues tiene la patología, pero no la economía. Exacto. Sí, y esa parte económica a veces también se nos olvida un poco a considerar en esta parte de la medicina. Y bueno, esta parte donde usted ha manejado no nada más el llegar a un diagnóstico, sino el llegar al estudio y el conocimiento del paciente nos hace ver esta necesidad de seguir evolucionando a recuperar la clínica y reforzarla con los estudios paraclínicos que nos han dado. Y también quiero agradecer que nos acompañan de diversos países, Cuba, Perú, Bolivia, Ecuador, y obviamente a todos los que nos acompañan a través de las 47 filiales del Colegio de Medicina Interna que nos están acompañando el día de hoy. Siguen llegando felicitaciones y yo, para despedir, quisiera que nos dejara algún mensaje de esta buena práctica clínica y de todo el buen maestro didáctico que nos ha enriquecido el día de hoy, doctor. Bueno, yo me quedaría con el pensamiento, repito que no lo dijo, pero donde él está ahora, seguramente yo soy hombre de fe y me declaro hombre de fe, seguramente en el cielo, el maestro Villalobos, pues, que él fue un hombre brillante. Él, no sé si han leído la historia, pero él tuvo la oportunidad de hacer un fellow en los Estados Unidos con el otro monstruo de la gastroenterología mundial, el doctor Henry Leroy Bopus, en 1950. El maestro Villalobos, pues él fue un hombre muy brillante porque él le tocó lucir su pericia clínica ante la falta de recursos de imagen de su época. Y sus alumnos, yo tuve la oportunidad de conocerlo, pues él siempre decía, al paciente hay que explorarlo, hay que revisarlo, hay que conocerlo, hay que saludarlo y hay que quererlo. Yo me quedo con la idea de que pues nosotros como clínicos tenemos el compromiso hasta morir de investigar al paciente, atenderlo, ayudarlo, apoyarlo y fundamentar los diagnósticos. Y a todos mis compañeros, al doctor Figueroa, al doctor Salas, que fueron compañeros míos, brillantes compañeros ellos, pues sigo conservando su amistad y yo les agradezco mucho. Y a mis maestros, pues alguna vez se los dije en privado y ahora se los digo en público que les agradezco mucho. Y también agradezco mucho el saludo de la doctora Lupita Laguna, que repito, pues no lo merezco, pero lo agradezco. Ella es una gente que yo quiero mucho
en el sentido académico. Ella es maestra de mi hijo y pues no tengo con qué pagarle. Y a todos les agradezco mucho y como les digo en el chat, que viva la medicina interna. Que viva la medicina interna. Es una muy buena frase y muy característica de usted. Y bueno, antes de despedir, nada más quiero recordar que ya está el diplomado de enfermería, por si quieren compartirlo con sus compañeras enfermeras de las instituciones. Será un gusto que lo puedan llegar a tomar. Y que ya está también próximo el segundo Congreso Internacional La Mujer en Medicina Interna, un evento virtual en el que les pido revisen su afiliación en la página del colegio. Va a ser del 23 al 26 de agosto y ya estamos listos para que se tome, así como próximamente en Cancún el Congreso Nacional, la Semana de la Medicina Interna, en el cual pues también vamos a tener grandes profesores como el doctor Heredia, que hoy ha sido verdaderamente muy enriquecedora, y no me queda más que agradecer su amistad y el que nos haya dado esta oportunidad de conocer lo que es la medicina clínica privada en un nivel de gran enseñanza. Yo les agradezco mucho y pues esperemos vernos en una próxima sesión. Y finalmente reitero el agradecimiento y que viva la medicina interna. Muchas gracias, excelente noche, nos vemos la próxima semana, primeramente en esta sesión. Un abrazo para todos. Gracias, doctor. Buenas noches.